Muy buen día, hoy comenzaremos con otro ejercicio de Bill Johnson, el 1.8 del capítulo 1. Nos dice que si se sabe que el eslabón de tiene un octavo de espesor, un octavo de pulgada de espesor y una pulgada de ancho, determine el esfuerzo normal en la porción central de dicho eslabón cuando el ángulo presenta 0 grados y cuando presenta 90 grados. Lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es determinar el diagrama de cuerpo libre, en el cual será en el punto C, E, F. ¿Por qué? Porque la fuerza aplicada está en ese diagrama de cuerpo libre o en ese objeto. Y tenemos que encontrar el esfuerzo normal en la figura ED, en ese eslabón pequeño. Entonces, continuemos. Listo. Tenemos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos la fuerza X en C, esta parte es la fuerza C. Aquí se encuentra el punto E. La fuerza de E y la fuerza que tenemos resuelta, que era de 60 libras. En este caso nos presentan pulgadas y libras. Nosotros vamos a transformarlas a las unidades internacionales. Las unidades internacionales que nos quieren decir metro y newton. Bueno, para hacérselo más fácil y quiero que ustedes lo resuelvan de una manera muy eficiente, les voy a dejar las transformaciones. Les voy a dejar las transformaciones. Donde una pulgada va a ser igual a 0.0254 metros. Y una libra fuerza en este caso, es igual a 4.448 newtons. Los espero unos momentos para que ustedes puedan resolver y darles los valores. En caso contrario, me permiten a mí resolverlo de toda la manera y de manera muy fácil. Entonces le doy 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, después de esta pausa ya tenemos los valores. Los siguientes serán... Correcto, tenemos para los lados verticales y horizontales medidas ya en metros. Lo único que nos falta aquí es transformar los newtons a... los voy a ubicar de una mejor manera. Ahí se puede apreciar mucho mejor. Ahí. Listo, ahí está mejor. Ok, tenemos 60 libras. Tenemos que multiplicarla por 4.448. Y nos va a dar un resultado de 266.88 newtons. Entonces aquí la fuerza de este vector es de 266.88 newtons. Continuemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en el paso siguiente? Tenemos que hacer reacciones. ¿Qué quiere decir con reacciones? Tenemos que hacer momentos. ¿Para qué? Para que se puedan despejar variantes o incógnitas. Nosotros tenemos este valor total ya despejado. Nos quedan esta incógnita de f de e, esta incógnita de fxc y fyc en cada uno de estos puntos. No podemos despejar esta de aquí o hacer momento con respecto al punto E porque se nos va a eliminar este valor de la fuerza de E y eso es lo que queremos encontrar, la fuerza interna. Entonces lo más óptimo es hacer sumatoria con respecto al punto C. ¿Por qué? Porque ahí nos va a dejar la fuerza de E y tenemos el valor ya despejado que es la fuerza actuante. Entonces hagamos sumatoria de momento con respecto al punto C, donde sumatoria del momento con respecto al punto C va a ser igual a 0. Y hacemos de la siguiente manera. Para sentido horario el valor va a ser negativo y para sentido antihorario va a ser el valor positivo. Bueno, con respecto al de C a E, ya sabemos que la fuerza, como está actuando de manera hacia abajo, va a ser en sentido horario, lo que nos quiere decir que el valor es negativo. El valor es negativo y la distancia de cuánto es de 0,305 metros, 0,305 metros. Todo esto multiplicado por ¿qué? Porque fuerza, por F de E, donde va a ser multiplicada por F la fuerza de E. Lo siguiente que debemos analizar es la descomposición de vectores en este vector de aquí. Va a quedar tanto para X como para Y. Aquí se encuentra un vector en Y y aquí se encuentra un vector en X. Correcto. Cuando se encuentra el ángulo adherido al vector que queremos descomponer,
se usa la función trigonométrica coseno. Entonces, como está un vector en la parte hacia abajo y se encuentra el punto C, va a ser en sentido horario y el valor va a ser negativo. Entonces ponemos el valor o la distancia en primer lugar. Ya comenzamos con distancia, igual tenemos que seguir con distancias para no confundirnos. Primero ponemos el 0.035 sumado al 0.101, lo cual nos va a quedar un valor de 4,06 metros. Ok. En esta parte de aquí, ¿qué función utilizamos para despejar X? Entonces será multiplicado por el coseno del ángulo y multiplicado ¿por qué? Por el valor del vector resultante, que sería 266.88 newtons. Para el primer caso en X. Ahora, ¿qué nos queda? Para el primer caso en Y. Para el segundo caso tenemos que hacerlo con respecto a X, donde la fuerza va a estar descompuesta en el vector X. ¿Y qué distancia está actuando con respecto al punto C? Es de 0,203. Imaginemos que el punto C, de donde estamos, se proyecta hacia acá. Es decir, que el vector se encuentra aquí, el punto C. El punto anclado es C y el vector va a girar hacia la izquierda, lo cual nos quiere decir que es sentido horario y el valor será negativo. Aquí ponemos la distancia, que es 0,203 metros multiplicado por el seno, ya que no está adherido el ángulo. Entonces la función trigonométrica que aquí nos servirá es seno del ángulo. Todo esto multiplicado por ¿cuánto? Por el vector resultante, que es de 266.88 newtons. Todo esto va a estar igualado a 0. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? El ejercicio, fíjense bien y vuélvanlo a releer. Nos dice que utilicemos cuando el ángulo vale 0 y cuando el ángulo vale 90 grados. Entonces pasamos a resolver lo siguiente. Entonces pasamos a resolver lo siguiente. Tenemos cuando el ángulo equivale a 0 y cuando el ángulo equivale a 90 grados. Primero fíjense en algo antes de comenzar a resolver. Cuando coseno vale 0 equivale a 1 y cuando seno vale 0 equivale a 0. Entonces ya podemos despejar. Cuando el ángulo vale 0 en esta parte de aquí, ya sabemos que todo este término de aquí se va a eliminar y nos quedará lo siguiente: menos 0,305 metros multiplicado por f de E. Todo esto menos, pongámoslo en la parte de acá abajo para no confundirnos. Toda esta parte pongámosle puntos suspensivos y se reanuda aquí. Bien, continuemos. Entonces sería menos 0,406 metros multiplicado por el coseno de 90. El coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Multiplicado por 266 por 88 newtons. Que esto va a dar un igual a 0. Continuemos en esta fórmula de aquí. Aquí despejamos f de E. Como está negativo pasa a ser positivo, donde f de E, cuando el ángulo vale 0, va a quedar igual a 0,406 multiplicado por 1, que es igual a 1, que es igual al mismo valor, multiplicado por 266.88 newtons. Todo esto dividido para ¿cuánto sería el valor? Para un valor negativo de menos 305 metros. 0, X. Me confundí. Ahí sí. Sería menos 0,305 metros. Bien, aquí lo único que nos quedaría es o bien multiplicar y después dividir, o todo utilizar la calculadora y darnos un valor concreto. Nos queda el siguiente valor, donde f de E es igual a 355.256 newtons. 355,256 newtons.
Bien, ahora hagamos lo siguiente para el siguiente ángulo. Aquí ya sabemos que el coseno de 90 va a ser igual a 0 y el seno de 90 va a ser igual a 1. Entonces, por ende, este término de aquí se va a simplificar. Y hacemos de manera muy práctica y fácil, donde f de e, ya despejado, va a ser igual a todo este valor de aquí. Es decir, todo como este va a pasar a ser 1, sería de negativo pasa a positivo, sería 0,203 metros. 203 metros, todo esto multiplicado para 266.88 newtons. Todo esto estará dividido para un valor negativo de menos 0,305 metros. Y así se simplifica esto y nos va a quedar la fuerza de con el ángulo de 90 grados, que es igual a 179.7 newtons, donde la fuerza de es igual a 179.7 newtons. Bien, hasta ahí estamos correctos. Pasemos a la siguiente hoja para determinarlo de una mejor manera. Ya sabemos que tenemos el diagrama de cuerpo libre, ahora solo nos falta encontrar el área y los esfuerzos. Continuemos. Correcto. Tenemos ahora el espesor y el ancho para encontrar el área. Sabemos que el espesor es el 1/8 de una pulgada y el ancho es de 1 pulgada. Yo ya me he tomado la iniciativa de transformar estas unidades a un sistema internacional. Esto quiere decir que vamos a utilizar los metros. Para el espesor nos va a quedar a 3.175 por 10 a la menos 3 metros. Y el ancho va a ser igual a 0.0254 metros. Utilizando esto, y ya sabemos que es una figura rectangular, podemos hacer base por altura, o en este caso espesor por el ancho, donde el área va a ser igual a 3.175 por 10 a la menos 3 metros. Todo esto multiplicado por 0.254 metros, donde el área en este caso, y dense unos segundos y paren el video para que me digan ustedes el valor. Está bien, el valor sería de 8.06 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Bien, ya tenemos el área y tenemos las fuerzas. Tenemos que utilizar ¿qué? Exacto, la fórmula general para un esfuerzo normal, la cual es el peso sobre el área. ¿Pero cuál área? El área transversal, exactamente, la que recién sacamos, donde el esfuerzo es igual al peso sobre el área en los dos casos. Peso sobre área. Y simplemente reemplazamos y damos valores, lo cual voy a hacer de manera rápida y espero que ustedes también lo hagan. Bien, nos dieron los siguientes resultados. Para cuando el ángulo presenta 0 grados, el esfuerzo normal va a ser de 4.46 megapascales. Esto quiere decir por 10 a la 6. Y acá, cuando tiene el valor de 90 grados, va a ser igual al esfuerzo de 2.226 megapascales o por 10 a la 6. Les recomiendo que se suscriban en la parte de abajo y en el primer comentario tiene la guía totalmente gratuita de Beer Johnson con el solucionario para que ustedes vayan practicando poco a poco. Igual, en las siguientes semanas o en los siguientes días subiré muchos más ejercicios para que conmigo podamos practicar de mejor manera. Recuerda, tú al igual que yo, somos estudiantes y todo estudiante se puede equivocar. Así que no te frustres, todo se puede hacer. Así que les agradezco su atención y que tengan una excelente semana.